Por Infinita 100.1 e infinita.cl. Escuchas Work Café Santander con Soledad Doneto. Bien, ya estamos de regreso y es tiempo de conectarnos a esta hora con Cristina Montesinos, fundadora de Mara Media. Mara Media nació por la búsqueda de contenido de buena calidad en el mundo de los podcasts en español y contenido hecho por latinos en Latinoamérica. Vamos de inmediato con ella. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muy bien. Gracias, Sole, por la invitación. Gracias a ti por contactarte con nosotros y disculpa allí por los problemas técnicos, sé que has estado esperando, pero vamos de inmediato con esa conversación. Oye, qué increíble cómo han crecido los podcasts, cómo se han transformado. Y de la mañana escuchaba uno de estos y decía, esto es maravilloso, porque lo puedes escuchar en cualquier parte, tiene infinidad de formatos, etcétera. ¿Por qué te involucraste en este mundo del contenido desde una plataforma como esta? Claro que sí. Bueno, lo primero quiero decir como mi definición de podcast, porque hay mucha gente que ha escuchado la palabra, pero no necesariamente entiende qué es. Justo en este formato en el que estamos ahora, yo explico que los podcasts son la mezcla entre radio y Netflix. Precisamente lo que tú dices es que se puede escuchar desde donde sea, lo puedes compartir, puedes poner pausa, pero es contenido que principalmente fue creado para ser escuchado, a pesar de que se pueden agregar videos y todo eso. ¿Cómo comencé? Mira, sinceramente un compañero de trabajo me presentó los podcasts hace muchos años. En ese momento yo estaba en una empresa, estaba feliz trabajando. Tiempo después tuve algunas crisis de salud, de migrañas principalmente, y decidí renunciar y empezar desde cero. De ahí en adelante como que estaba viendo qué me interesa, qué me gustaría, y vi el poder precisamente que podía pasar mucho tiempo escuchando podcasts y que estaba aprendiendo mucho, con la salvedad de que eran la mayoría en inglés. Entonces ahí me di cuenta de que había muchísima oportunidad de hacer algo aquí en América Latina en español. Qué buena idea, porque efectivamente al principio era demasiado el contenido, o sigue siendo, gran cantidad del contenido creado inicialmente, pero puesto al aire en inglés, ¿no? Y se requería efectivamente un contenido para los latinos, pero no elegiste cualquier contenido, y esto es más relevante aún, porque tu contenido seguía por los estándares de calidad, autenticidad y profundidad de temas basados en los ODS de la ONU, estos Objetivos de Desarrollo Sustentable que tantas veces hemos comentado en nuestro programa, son 17 en total, y que nos ayudan a entender y a enfrentar la crisis climática. Claro que sí. Mira, esto también fue parte un poco de ese viaje de emprendimiento, desde esa semillita de qué quiero hacer ahora, qué me gustaría, cómo crear un ambiente en el que yo quiera trabajar y más personas se sumen también a esa idea. Un poco Bárbara lo decía en la entrevista anterior, el tema del propósito, y muy pronto me di cuenta de que mi tiempo es finito, la cantidad de cosas que puedo hacer como una persona, como empecé yo solita, era limitada. Entonces ojalá que los proyectos que eligiera marcaran una diferencia, y de ahí fue que fui conociendo más sobre el mundo de los ODS. Y ahí, aquí en Chile y en América Latina en general, hay muchas empresas, fundaciones y personas que están haciendo cosas increíbles. Entonces yo quiero trabajar con esas personas, mi expertise es del área de los podcasts y eso es lo que yo puedo ofrecer. Puedo ofrecer el servicio de ayudar a esas empresas o fundaciones a agarrar todo el contenido que ya tienen, ponerlo en formato podcast y publicarlo, y así, bueno, generar un nuevo canal, ojalá llegar a más personas, aumentar la audiencia y, ¿por qué no?, generar agentes de cambio a partir de ese contenido interesante que creamos. Y que yo creo que se logra. ¿Has podido observar eso? ¿Has podido palpar eso, a lo mejor con comentarios, con ejemplos? Sí, hasta ahora sí. Mira, hasta ahora hemos publicado 13 podcasts distintos. Me encanta la oportunidad de poder, bueno, como una productora, de trabajar en diferentes proyectos al mismo tiempo, y hemos recibido feedback muy positivo de parte de los clientes y también de las personas que escuchan nuestro contenido. Y eso también nos está motivando para precisamente generar nuestro primer podcast original, un podcast original de Mara, que lo vamos a enfocar en los ODS. Es un espacio que estamos todavía creando, pero para sumarnos a esta cantidad de gente y de empresas que están dando información de los ODS y que están dando una ventana para que los emprendedores y las empresas en Chile puedan compartir lo que están haciendo, cómo están cambiando el mundo. En 2019, la fundadora de Mara Media, que está conversando con nosotros, Cristina Montesinos, además periodista venezolana chilena, se embarca en este proyecto de convertir su adicción propia de los podcasts, y no hemos hablado de eso, en un negocio de producción, y así te dedicaste a emprender en este rubro. ¿Puede algo que a mí me fascina o a lo cual soy adicta permitirme vivir, si es que lo creo bien? ¿Cuál es tu propio testimonio emprendedor en ese aspecto? Ha sido un proceso muy enriquecedor. Yo tengo la ventaja de que mis padres son los dos empresarios y desde chiquita he podido ver cómo es tener una empresa propia y generar
un equipo que se conecta y que trabajan juntos con un propósito, ¿no? Ha sido una experiencia espectacular, fue difícil al comienzo, como decía, empecé yo sola haciendo cada una de las cosas y tuve la suerte de que los primeros clientes confiaron en mí y vieron que yo era una joven venezolana que estaba empezando esto con una idea nueva y creyeron en mí y me apoyaron. Y ahora tengo la ventaja de estar trabajando con un equipo espectacular. De hecho, me encanta estar aquí en este espacio de Santander Café, porque justo estamos organizando la primera como reunión de equipo en noviembre y vamos a estar usando los espacios de Santander Café. Siento que como es un apoyo espectacular para emprendedores, así que muy buen match. ¿Por qué sientes eso? ¿Por qué se entusiasmaron con esto? De trabajar en Santander Café. ¿Sí? Porque es un espacio espectacular, hay muchos en la zona donde yo vivo, en Las Condes, y de verdad te cambia. O sea, yo empecé a trabajar en casa desde antes de la pandemia, desde el 2019, y no estoy ajena a muchas de las cosas que nos pasó a todos, de la soledad, de desmotivación, de como tener que ser muy, muy diligente con mis rutinas, con separar un poco mi vida familiar y personal de la vida laboral, ¿no? En ese momento y hace un tiempo no se podía hacer nada más, era crear precisamente este espacio de oficina y estar acá, ¿no? Pero ya que se puede salir y disfrutar, me encanta que en espacios destinados a ayudarnos, a darnos como paz mental, además son preciosos, tienen buen internet, el café. Es muy distinto a trabajar en cafeterías en otros lugares donde estás al lado de gente que está, no sé, tomándose un café con su familia. Como que se vive ese ambiente como emprendedor. Así que espectacular. Una buenísima idea entonces. Me encantó lo que decías y cómo cuentas esta historia, porque estabas efectivamente bien en tu trabajo, luego tuviste algunos problemas, como ya mencionaste, de salud y decidiste emprender otro rubro, pero un rubro donde también hay que ir buscando espacios, potenciales auspicios, porque lo que comentábamos también con Bárbara, estos negocios tienen que ser sustentables en el tiempo y por lo tanto deben poder mantenerse, pues si no, no tiene mucho sentido hacerlo. Claro que sí. Bueno, eso fue una decisión grande para mí que tomé en diciembre del año pasado de sumar personas al equipo. Es una responsabilidad muy grande porque estoy pagando sueldos, como que pasé de tener virtualmente casi ningún gasto a tener gastos fijos muy importantes y más que todo como tener personas que creen en el proyecto y que quieren estar acá y me están dedicando parte de su tiempo en esto, ¿no? Fue difícil, pero es muy enriquecedor. Y en la parte del dinero, bueno, es complicado precisamente, es algo que estamos cambiando últimamente. Este mes, estos últimos 3 meses, nos decidimos lanzar a postular a financiamiento. Yo, desde mi inexperiencia en todo esto, no sabía que yo podía haber estado participando y postulando desde hace meses, años, desde el comienzo. Ahora estoy parte de la Municipalidad de Las Condes, un fondo enfocado en emprendedores, y me encanta que estoy junto a gente que tiene una idea, ni siquiera tiene el proyecto armado todavía y que está recibiendo este tipo de apoyos y este tipo de guiatura que yo no tuve al comienzo. Entonces, por ese lado, me encanta ver el ecosistema emprendedor tan movido acá en Chile. Y por otro lado, también como extranjera, estoy muy metida ahora en tratar de hacer networking, redes de negocio, porque hasta ahora, sinceramente, no tenía tantos contactos. Entonces, por eso estoy tan agradecida de espacios como este que me permiten como darme a conocer, dar a conocer la marca y ojalá el día de mañana cuando alguien quiera hacer un podcast piense, había una chica que estaba haciendo podcast, sobre todo en temas de los ODS, quizás la podemos llamar a ella. Me encanta. Cristina, ¿en qué quieres concentrarte en esto que queda de año para cerrarlo y cómo te gustaría proyectar el próximo año? Mira, la meta que tengo para este año es conseguir un nuevo cliente, ojalá una empresa B. Ese es el nicho al que queremos llegar. Precisamente en temas de ser sustentable económicamente necesitamos clientes grandes. Hasta ahora nos habíamos estado enfocando en generar un portafolio amplio de diferentes clientes con diferentes modelos de podcasts y lo logramos. Ahora mi próximo paso es tener un cliente grande que ojalá tenga un presupuesto más representativo y empezar a generar un podcast potente. Para el año que viene, mi meta, lo que me encantaría que pasara es tener un podcast que sea de los más escuchados en Chile. Por un lado, obviamente como empresa productora me interesa que mi producto esté bien posicionado, pero por otro lado, y por eso le damos tanto énfasis al tema de los ODS, solamente pienso en si estamos haciendo un contenido que genera cambios y que inspira a alguien a tomar acciones en su día a día para mejorar el mundo en el que vivimos, imagínate si eso se vuelve el contenido más escuchado en Chile.
cuántas personas van a estar cerca de ese pensamiento y son propensas a volverse agentes de cambio. Eso es lo que me encantaría para el año que viene. Me encanta ese propósito. Cristina, una última pregunta. ¿Qué recomendaciones nos harías respecto de a quiénes sirve este servicio? Porque voy a retrucar la pregunta, la voy a hacer mejor. ¿Qué tipo de contenido es ideal para poner en un podcast? Porque yo he escuchado de todo tipo de contenido, todo tipo de charlas motivacionales, temas de capacitaciones. He escuchado el caso 63, que me encanta también, que es un podcast, ¿no? Que además ha sido súper premiado, creado por chilenos, que es prácticamente un radioteatro. Entonces la pregunta es, ¿a quién les sirven ustedes para transformar sus propios contenidos en podcast? Porque estoy leyendo en tu sitio web los testimonios de 3 personas que hablan de que desde que comenzaron a trabajar con Mara, han tenido una súper buena experiencia, ¿no? Porque no tenían la experiencia ellos de realizar o producir contenido en podcast. Sin embargo, ustedes les han entregado los guiones, los elementos claves, etcétera, para que este contenido efectivamente tenga una repercusión, o la repercusión que ellos están buscando. Sí, me encanta ese alcance que haces. El mundo de los podcasts es infinito, por eso lo comparo con Netflix. Básicamente puedes elegir, hay de todo tipo de variedad de temas, de formato, de personas, de idiomas. Entonces, en primera instancia, cualquier persona que tenga algo que quiera comunicar puede hacer un podcast. Ojalá que tengamos esa mentalidad de marketing y de visibilidad, de que esta es una herramienta que te va a ayudar a llegar a nuevas audiencias o a fortalecer tu presencia en ciertas audiencias que ya tienes, ¿no? Nosotros creo que el punto más importante que hacemos es la etapa de conceptualización, que es cuando precisamente ayudamos a las empresas a agarrar el contenido que ya tienen, transformarlo y ponerlo en formato podcast. Por ejemplo, quiero mencionar un podcast que me encanta, que se llama Red Mirífica. Lo hicimos con Women in Management, quizás conocen a Priscila Zamora. Ellas ya tenían muchísimo contenido porque ellas hacían seminarios, hacían talleres. Entonces, ese era un contenido que estaba muy enfocado en la parte práctica, en estar en una sala con personas. Lo que hicimos fue agarrar lo más importante, lo más nutritivo de eso, y lo pusimos en un formato narrativo donde Priscila explica conceptos, un poco como el síndrome del impostor o marketing responsable o sesgos inconscientes que tenemos, ¿no? Lo mismo con el Centro de Formación Técnica con el que trabajamos, el Teodoro Bickel, la Fundación Fraunhofer. Básicamente, si tienes algo de información, aunque no lo tengas directamente en formato para redes sociales o en un blog, siempre se puede transformar y eso es lo que podemos convertir en un podcast. Entonces, ¿quién puede? ¿A quién le podemos ayudar? Básicamente a cualquier persona. Ojalá si nos están escuchando, a alguien de la comunidad de las empresas B, queremos ayudarles a ampliar sus canales y a llevar su mensaje más allá. Sí, porque esto ratifica, creo yo, el podcast, que el contenido es por lejos lo más relevante, ¿no? El contenido y su puesta, por supuesto, en telón, en acción, sea a través de la televisión, sea a través de la radio, pero el contenido siempre está en el centro. Una historia bien contada siempre va a ser competitiva. Y eso es lo que marca la diferencia entre algo que es como para pasar el tiempo, para distraerte, versus algo que de verdad te deja un mensaje. Y es que los podcasts son una herramienta espectacular porque generan una relación íntima con la audiencia. Ponte a pensar que la mayoría de las personas escucha podcasts. Yo, por ejemplo, desde que me despierto en la mañana, mientras me baño, me maquillo, paso al perro, desayuno, que son rutinas muy íntimas y que no necesariamente los otros medios pueden entrar en ese espacio, en mi burbuja. Al final del día yo me vuelvo a los podcasts que escucho todos los días, que son podcasts de noticias, me vuelvo una usuaria permanente, tengo chistes internos con ellos, entiendo referencias, y eso es precisamente algo que se puede lograr para una empresa, para soportar lo que sea que quieren transmitir en marketing. Es muy cierto, van a tener ustedes que ayudarme a crear mi propio podcast. Pero feliz, por favor, sabes que te lo iba a ofrecer. Así que me encanta que lo hayas dicho. Un abrazo, Pablo, y ya no trabaje más. Pueden buscar más información en hellomara.com. Cristina Montesinos, un gusto conocerte, que estés muy bien, muchas gracias. Igual a ti, gracias por el espacio. Chao, que estés bien.